Shalom, amados, muchas bendiciones para todos. Seguimos aprendiendo de nuestro Rey y nos maravilla conocerle más y que todo eso nos lleve a amarle y a obedecerle, porque su paso por esta tierra es nuestro mejor y más grande ejemplo de lo que nuestro Padre espera de nosotros. Pongamos los ojos en Él, imitemos su caminar, su actuar, no nos midamos entre nosotros. Eso solo crea divisiones, envidias, pero si cada uno de nosotros nos enfocáramos en Yeshua, sería todo diferente. Vamos a leer en Marcos 7, del versos 31 al 37, y dice: Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Solo por medio de nuestro Mesías nuestra vida espiritual es abierta. Ocurre ese efata en nosotros. La palabra efata en el Strong griego es la palabra 2188, su pronunciación efatza, y es una palabra de origen arameo que significa ábrete. También en el Strong hebreo, en el 606, es la palabra petah, significa abrir, abierto. También el 6605 lo define como abierto, abrir, comienzo, desatar, liberar, libre, quitar, romper. La palabra es poderosa en sí, pero si la aplicamos acompañada de santidad, de obediencia, hará en nuestras vidas. Muchos la dicen pero dudando o en pecado y allí no hace absolutamente nada. Así como este joven éramos nosotros, antes de venir a los pies de nuestro Mesías. No veíamos, no oíamos, no hablábamos, pero por la gracia y misericordia de nuestro Creador ocurrió ese efatá en nuestras vidas. Fíjense que él apartó al joven de la multitud. Así somos apartados nosotros de en medio de las masas, para que podamos oír la voz del Padre. En medio de la bulla, las distracciones, el caos, no podemos enfocarnos en su voz. Y uno de los propósitos de que nuestros oídos sean efatá abiertos es para escuchar los mandamientos, que es la voz de nuestro Padre. Muchos dicen que el Padre no me habla. Claro que habla, y su voluntad está escrita, escrito está. Lee y obedece y estarás oyendo su voz. Recordemos el Shema Israel, oye Israel. Eso es lo que el Padre quiere, que seamos oidores y hacedores de su palabra. Hay muchos oyendo, pero no obedeciendo, y esa no es la fe bíblica, no es la voluntad del Padre. En Marcos 12, 29 al 31 dice: Yeshua le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Adón, nuestro Elohim, el Adón uno es. Y amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí él tiene una conversación con un escriba que le preguntó cuál era el primer mandamiento de todos. Y el Mesías le responde eso. Pero en el verso 32 al 34, el escriba dice: Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yahshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Elohim. Y ya ninguno osaba preguntarle. Queda claro que amar a Elohim no es decirle versos bonitos, halagarlo, hacer sacrificios, no. Él se complace en la obediencia a sus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es simple, el que le ama, le obedece. En Isaías 35, versos 5 al 6 dice: Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, efatá, y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hay mucho pueblo que aún sigue ciego, sordomudo, estatado, y nuestro deseo es que Efata, que sean abiertos sus ojos, sus oídos y sus bocas, para que salgan de la oscuridad y vengan a la luz admirable. Muchos tienen la luz cerca, pero no la quieren. Entonces debemos seguir orando por los que tenemos cerca sin cesar, sin darnos por vencidos y teniendo la convicción de que el Padre hará su obra en sus vidas. Hay otros que han dejado que su mente sea minada y formada por interpretaciones de hombres y no dejan que la libertad del Espíritu Santo los lleve a que ese velo caiga de sus ojos y puedan recibir su identidad como Israel. Israel es el que lucha con Yahweh. Si estás por un camino diferente o por las veredas, estás contra Él. Por eso no terminas de entender que eres injertado en Israel. Toda palabra que sale de la boca de nuestro Mesías es poderosa para sanidad, para resucitar, para limpiar, para liberar. Pero debemos dejar que la queja, la murmuración, que es lo contrario, es lepra espiritual, es lo contrario a ser abierto, y debemos anhelar esa liberación, esa apertura en nuestras vidas. Debemos hablar palabras de vida y no de muerte. Y esto no es positivismo, no, o mantras, nada de eso. Es hablar de la palabra del Padre acompañada de fe y obediencia, teniendo entendimiento. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si hablamos negatividad, quejas, lamentaciones, entonces estamos cerrando nuestros sentidos espirituales y estamos oyendo la voz contraria del enemigo. Pero si en medio de la prueba, como Pablo y Silas, alabamos, veremos cómo los barrotes de las cárceles caerán. Efatá será abierto, seremos libres y vendrá la shalom a nuestras vidas. ¿Qué voz estamos escuchando? Yo por mucho tiempo pasé decaída escuchando una voz extraña hasta que dije no más. La palabra de mi Padre es vida. ¿Por qué permito esto? Es una lucha terrible, pero me quedo con la voz de paz, con la voz que me lleva a la obediencia, a la santidad, al deseo y anhelo de más y más de mi Creador. Eso nos lleva a descansar en Él y esperar en Él, aunque la circunstancia que estemos pasando sea terrible. Recordemos la importancia, y siempre hay que recalcarlo, que Elohim demanda santidad, sin la cual nadie le verá. Yo deseo que las puertas de los cielos se abran para su pueblo y que podamos oír su voz y aplicar a nuestra vida su voluntad, caminando y obedeciendo, hacer de la palabra de nuestro Padre nuestro estilo de vida. Y no es primero yo y mis asuntos y luego Él. No, el orden correcto es Él primero y lo demás vendrá por añadidura. Si no hay obediencia, no hay bendición. Recordemos que Israel obedecía, era bendecido, desobedecía, era reprendido. Entendamos que tenemos un Padre que nos ama y Él corrige y ama a todo aquel que ha tomado por hijo. Pero si te resiste, lo estás resistiendo a Él y será mucho más duro para ti el proceso, pero no porque Él quiera, sino porque así lo has decidido tú. Ayer en oración conversando con el Padre me hizo ver la condición de muchos hoy. Aquellos que hoy nos maldicen, dicen que estamos perdidos en la ley, que caímos de la gracia, que somos una secta, y se está levantando ese espíritu en contra nuestra. Y él me hizo ver un ejemplo, el apóstol Pablo. Antes de ser llamado, él era el perseguidor de los creyentes. Era docto en la ley, pero no tenía lo principal que nace o el fruto que da del guardar los mandamientos de Elohim, y es el amor. Él tenía la letra, pero sin el Espíritu Santo. Y una vez que sus ojos fueron abiertos, Pablo seguía guardando y predicando la Torá, aunque muchos insisten en que él la niega y habla en contra de ella, y eso es falso. Pablo predicaba la Torá y lo acusaban como nos acusan a nosotros hoy. En Hechos 24, versos 13 al 14 dice, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo jamás se fue en contra de la ley. Ha sido muy mal entendido. Él predicaba la Torá, que era lo único que estaba escrito. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando ese velo de estupor cayó de él, cuando hubo un efata en su vida, él tenía los mandamientos y el testimonio de Yeshua. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos.
los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces, si caminamos solo con el Mesías y negamos la Torá, estamos ciegos. Y si caminamos con la Torá y negamos al Mesías, estamos ciegos. Para que nuestros ojos sean efatá, abiertos, es necesario tener la fe en Yeshua y guardar los mandamientos. Por eso hay muchos hoy que no tienen amor. Solo siguen doctrinas erradas e inspiradas por el hombre mismo, sin ni siquiera ir a las escrituras y verificar. Pero, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo sus ojos fueron abiertos, él pasó a ser un hombre completamente diferente. Ya no era ese perseguidor voraz, lleno de un celo religioso. No, tenía amor por aquellos que un día entregaba. Entonces comprendí que muchos creen estar en el camino y con pesar lo digo, no han nacido de nuevo. Pero por amor el Padre los hará nacer de nuevo, para que puedan ver lo que hoy no pueden ver, que ese velo de estupor por el orgullo se ha quitado. La ausencia de amor es simplemente la ausencia de Torah o de ley en sus vidas. Por eso la palabra nos advierte que el amor de muchos se enfriará, y claramente es por esto, por la negación a que la Torah del Padre que sigue y seguirá vigente, la siguen sacando de sus vidas. Y eso que el mismo Mesías dijo que él no la había venido a abolir, sino a cumplir. Y aún así no oyen la voz del verdadero pastor. No te sigas resistiendo a que ese efatá sea abierto en tu vida, en tu corazón y te alumbre el Mesías. Los tiempos son delicados y peligrosos y se acorta el tiempo de prepararse. Deja que Yeshua te tome aparte de la multitud y abra tus ojos. Desate toda ligadura de tu vida. Romanos 13:11 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tomemos la decisión de ser como nuestro Mesías. Si nos maldicen, bendigamos. Si nos hacen mal, hagamos bien. Sigamos las pisadas de nuestro Rey y dejemos que nos lleve aparte de la multitud para que digan nosotros, Efatá, sea abierto. Muchas bendiciones.